En las constelaciones se dice que todo eso, lo cual yo no le dije sí, es porque le dije no. Por lo tanto, a lo que le digo no es a lo que rechazo, a lo que me resisto, a eso que todavía yo no quiero dar. ¿Cuál sería el primer paso, no? Para dejar de resistirme. Sería esta actitud de no oponerme y abrazar lo que ha sido y lo que está siendo en este momento. Este famoso autor Spinoza dice: por realidad y perfección entiendo la misma cosa. Es una forma de decir que la realidad es perfecta tal cual es, a cada momento, con independencia de lo que a mí me gustaría, de mi voluntad y de mis deseos. Porque sospecho que la realidad no se debe cuestionar o aplaudir a sí misma, simplemente es. Es Dios. ¿Bien? Entonces tengo que abrazarla. Para vérmelas con el sufrimiento, aunque parezca paradójico, resulta un recurso muy importante saber estar con el dolor y lo incómodo, sin agitarme demasiado, sin convertirlo en enojo, en culpa, en vergüenza, en victimismo, en exigencia, en destrucción, agresión, etc. ¿Me duele? Pues que me duela. ¿Me incomoda? Bueno. Hay mucha confusión con respecto a cómo vivimos. Hay mucho sufrimiento por el hecho de que somos fóbicos al dolor. Lo más importante en un proceso terapéutico es abrazar el dolor, o sea, acogerlo. Lo más perjudicial es negar el dolor y querer convertirlo en algo distinto de lo que es. No hay que interpretar abrazar la realidad o el dolor como una resignación o una sumisión. Asentir no tiene que ver con resignar. Por ejemplo, tengo un trabajo que no me gusta, no me interesa, no me complace, pero en lugar de pasarme la vida quejándome, buscando la comprensión de mi pareja o manipulando a los demás, digo, sí, asumo esta realidad y dejo de utilizar eso, con lo cual yo me victimizo, y dejo de perder mi fuerza. El famoso filósofo, pensador Krishnamurti, Judy Krishnamurti, dice: no escapar de ninguna clase de dolor, de la pena de la soledad, de la agonía, de un shock, sino permanecer completamente con el suceso, con esa cosa que llamamos sufrimiento. ¿Es eso posible? Podemos sostener cualquier problema, sostenerlo y no tratar de solucionarlo, sino mirarlo como si sostuviésemos una joya preciosa y exquisita. La belleza de la joya en sí misma nos atrae. Es tan agradable mirarla. De la misma manera, si somos capaces de sostener el sufrimiento completamente, sin ningún movimiento del pensamiento para escapar, entonces esa misma acción de no moverme del hecho genera la total libertad de eso que nos causa dolor. El enorme poder curativo de la responsabilidad y la honestidad es decir sí. Vemos que a menudo el movimiento hacia una pareja está obstruido por los asuntos pendientes respecto a una relación anterior. Supongamos que ella tuvo otra relación anterior con él, y también vamos para hacerlo más difícil, le vamos a suponer que él tuvo una relación anterior con ella, ¿sí? Se pelearon, se separaron de sus parejas anteriores y ahora quieren hacer una nueva relación. Es muy normal este caso, ¿no? Cuando yo no asentí, no dije sí a mi relación anterior de pareja, tal como fue, eso me crea un obstáculo con mi pareja nueva.
todo eso que yo no integré, que no asentí, trabaja como obstáculo en mi nueva pareja. Alguien dice, por ejemplo, mi expareja no debería haber hecho esto o aquello, debería haber sido de otra manera, más confiable, más generosa. O piensan, es una persona maldita, ¿no? Y así queda atada a su pareja por ese rechazo. Permanecen atados a su expareja. Ese rechazo y ese resentimiento, ¿no? Hasta que llega el momento en que logran rendirse y asentir, ¿no? Y decir a su expareja, ¿no? Vamos a ponerlos con la pareja, cada uno respectiva. Así está bien, puedo abrir mi corazón a todas las cosas tal como fueron, a todo tal como ha sido. Esto no significa que sea agradable, no hay que confundirse. Uno puede abrirle el corazón a algo y experimentarlo como incómodo, indeseado o ingrato. Uno no va a amar la muerte de un amigo o la infidelidad de una pareja de la misma manera que ama una puesta de sol o una sonrisa de un bebé. No sería la misma experiencia. Pero al final llega un momento en que uno dice, sí, así es, me someto a ello y lo tomo como parte de mi vida. Y se dirige a la orilla de la alegría y al futuro emergente. La energía se orienta ahora hacia la vida, después de que solté, ahí asentí. Me hago libre, entonces mis parejas ya no hacen de obstáculo. Claro, esto no es fácil porque la mente tiende a decir, pero ¿cómo voy a aceptar que mi mamá me abandonó cuando yo tenía 3 años? Es importante entender que asentir o aceptar no son el fruto de una decisión que tomamos, sino de un proceso que articulamos, muy a menudo con sutiles y tortuosas aventuras emocionales. Uno no puede decidir, voy a decir que sí. Eso sería fantástico, pero no funcionamos de este modo, voluntarioso. En todo caso, uno puede decir, voy a poner la intención en integrar esto que me ha pasado y convertirlo en nutriente y recurso para mi vida en lugar de lo contrario. Pero no se pueden acelerar o precipitar las cosas según el antojo propio. Podemos acompañarlas. Todo necesita un tiempo. Y no es que el tiempo cure por sí mismo, solo amortigua el impacto emocional de los hechos. Lo que cura es el buen uso del tiempo para procesar, comprender, evolucionar y transformar. Usamos bien el tiempo cuando decididamente encaramos sostenernos y resolvemos adecuadamente los procesos emocionales. Cuando enfocamos los asuntos desde la perspectiva del sistema familiar y no solo de cada persona individualmente, lo que vemos es siempre lo mismo. Estamos atados a lo que no se completó, a lo que no se amó, a lo que se negó o excluyó. En el trabajo terapéutico encontramos peripecias e implicaciones trágicas del tipo te sigo a la muerte. Madres o padres que siguen a la muerte a sus hijos o hijas, a sus hermanos, a sus padres, porque no aceptan la pérdida y el dolor. Entonces la energía se dirige hacia el pasado. Son personas que están mirando así, hacia atrás. Como no puedo aceptar, yo también me muero. Se transforma la vida en una tragedia. Todos estamos equipados para poder sobrellevar los duelos, las contrariedades, las pérdidas. Necesitamos un tiempo. Observar mi mente y mi cuerpo e identificar el problema. ¿Sí? Vamos a imaginar que es ella la que está haciendo el proceso terapéutico. Se observa a sí misma e identifica el problema.
¿Cómo se manifiesta este problema en mi cuerpo o en mi psique? Por eso me tengo que observar. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el problema o qué vivo yo como problema? El problema puede ser algo pequeño o un asunto grande. Cualquier suceso o vivencia que se experimenta como desagradable, retador o inaceptable. Una vez que identifico el problema, es pertinente que me pregunte, ¿qué ideas o qué sensaciones corporales me hacen percibir a esto como un problema? ¿O cómo sé que esto es un problema para mí? ¿Cómo he logrado elevar fragmentos de realidad a la categoría de problema? Ahí me empiezo a adentrar en mi particular manera de vivir las cosas. Y ahí uno puede observar algunas sensaciones corporales concretas. La más habitual, que de algunas maneras y en resumidas cuentas, es que la persona diga, yo no quiero esto, no quiero esta enfermedad, supongamos que el problema es una enfermedad, ¿no? Me revienta lo que le pasa a mi hijo, no soporto que mi mujer me deje, estoy harto de tanto miedo o ansiedad o pena. Supongamos que este es Carlos y tiene un problema. El problema de Carlos, vamos a ponerle otro problema diferente, es la separación, el proceso de separación. Le duele, siente un dolor en el pecho, porque no puede aceptar que ella lo dejó. ¿Qué pasa con Carlos? Él, en su familia nadie se separó nunca. Él no supo lo que era vivir una separación. O sea, mi madre nunca dejó a mi padre. ¿Por qué mi esposa me dejó a mí? Y mi madre no era feliz, y sin embargo no se fue. Ella me tendría que haber querido incondicionalmente. O supongamos el caso de Ana, que tiene otro problema. Tengo miedo a la enfermedad, a que me sean infieles, a estar sola. Cuando era chiquita tuve un cáncer de sangre, en la sangre. Tengo miedo. Ana tiene miedo de volver a repetir lo que le pasó cuando era chica. También Ana dice, tuve una relación que me dejó un sinsabor. Él me fue infiel. Tiene miedo por lo que ya pasó y se mantiene obsesiva, vigilante, porque piensa que eso puede volver a repetirse en otra pareja. La realidad en ambos casos, el de Carlos y el de Ana, y en todos nuestros casos de nuestra vida, es aproblemática. A significa sin, ¿no? Aproblemática, sin problema. El aprieto emerge de la incapacidad de Carlos y Ana de mantenerse adultos y neutros ante esta realidad. El problema es que ellos quieren que lo que está sucediendo no suceda, o que suceda otra cosa. O sea, ¿qué hacen ellos? Se oponen a lo que sucede. Y esto se desencadena en una cadena de pensamientos, imágenes, sensaciones, que van creando toda una tramoya de su problema. Ellos sostienen un punto de vista y una respuesta personal a esta realidad neutra de las cosas. Todos hacemos ese movimiento.